Hola a todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos a este espacio original de la Fundación de Investigaciones Sociales, nuestro Shot de Ciencia. El día de hoy estamos conmemorando el Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol y estamos muy contentos, les damos la bienvenida a todos y le doy también una calurosa bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, doctor Mario Torruco. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, gracias. Con el gustazo de estar aquí con ustedes. Perfecto, no, pues el gustazo es todo nuestro, al contrario. Mario, pues me permito hacer una breve presentación de tu trayectoria laboral para el conocimiento de las personas que nos escuchan. Les cuento que el doctor Mario es médico cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es especialista en psiquiatría por la UNAM, con sede clínica en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Cuenta con una alta especialidad en el manejo de adicciones en las mismas instituciones y un diplomado en gestión de servicios de salud en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Él desde el año 2009 es profesor de asignatura de la maestría en orientación psicológica del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana y actualmente imparte la materia en conductas adictivas. Al mismo tiempo, tiene una consulta privada y está dedicado a la docencia. Mario, pues qué honor nos haces de estar aquí con nosotros en este día tan importante pues para FISAC y para la sociedad en general. Eh, Me permito hacer una breve introducción del tema, ¿no? Que es el uso nocivo del alcohol, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones a la salud pública? Eh, este término, como tú bien sabes, lo adoptó la Organización Mundial de la Salud en el 2010 con el lanzamiento de la Estrategia Mundial. Eh, no fue sino hasta el año 2015 cuando el gobierno mexicano incluye este término en la Ley General de Salud, donde describe algunas situaciones que se consideran uso nocivo, ¿no? El consumo de menores de edad, mujeres embarazadas, personas que van a conducir o realizar alguna actividad que requiere destreza, ¿no? Como un trabajador o un profesional de la salud, eh, personas que padecen alguna enfermedad crónica. Y FISAC particularmente agrega a esto la combinación con medicamentos y el alcohol ilegal. En el año 2018 es que se decreta que todos los 15 de noviembre se van a considerar el Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol y se organizan muchos eventos, muchas pláticas, conferencias para hablar sobre la importancia de este tema, el impacto que tiene en la vida de la gente, tanto de menores de edad, mayores de edad, grupos vulnerables, etcétera. Es una problemática bastante importante a nivel global. Y bueno, creemos que tenemos a un gran invitado el día de hoy para hablar de este tipo de cosas. Mario, para empezar con la conversación, eh, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los riesgos a la salud asociados al uso nocivo del alcohol? Claro que sí. Cuando hablamos de factores de riesgo y también de factores protectores, normalmente utilizamos el modelo biopsicosocial y dividimos a estos en tres grandes esferas: los biológicos, psicológicos y sociales. Y en general, los factores, perdón, los riesgos por el uso nocivo del consumo de alcohol en la parte social, pues son normalmente problemas económicos, problemas laborales. Como ya mencionaba Esteban, algunas de las características que definen este uso nocivo de alcohol provocan un daño en la persona, y este daño puede ser justamente de tipo social, ¿no? La economía de la persona, gastar más dinero del que tiene, asignar demasiado dinero al gasto del consumo de alcohol, o a reparar daños o pérdidas relacionadas por el consumo de alcohol. En la parte laboral, pues no llegar al trabajo, no llegar tarde, o incluso estar bajo el efecto del alcohol durante horarios laborales, y esto también puede perjudicar el desempeño. En la parte psicológica, el uso nocivo de alcohol aumenta el riesgo de tener problemas psicológicos, problemas psiquiátricos como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos.
puede también ocultar sintomatología de algunas otras patologías, como podría ser el TDAH o los mismos trastornos de depresión, trastornos de ansiedad. Y en la parte biológica, pues puede ir provocando daño en algunos órganos, como el hígado. También se ha observado últimamente que cualquier consumo de alcohol aumenta el riesgo de varios cánceres. Entonces, si regresamos a esta definición dentro de estas tres esferas, pues podemos observar que muchos de estos no es que solamente influyan en una de las esferas, sino que recordemos que esta división es artificial, no es que nosotros estemos divididos, ¿no? De aquí para acá biológico, de acá para acá psicológico y el resto social, sino que somos todo un ente. Y para el estudio del ser humano y de sus conductas, como son el consumo de alcohol, hemos dividido estos temas en tres esferas, ¿no? Biológico, psicológico y social. Entonces, esta descripción de los riesgos, insisto, no es que únicamente incidan en una de estas esferas, sino que pueden incidir en las tres al mismo tiempo. La Organización Mundial de la Salud, en sus reportes, maneja este dato de que el consumo nocivo de alcohol se relaciona con 200 enfermedades y genera una importante carga de enfermedad, de mortalidad en todo el mundo. Entonces podríamos entender que todos estos daños se dividen entre estas tres grandes esferas, ¿no? Porque a veces decimos 200 enfermedades, afecciones. Entonces podemos entender que son cuestiones físicas, cuestiones sociales, cuestiones mentales. Eso me lleva a hacerte otra pregunta. Estos daños diferenciados que enlistaste a grandes rasgos, ¿son diferentes para hombres que para mujeres? ¿O son iguales? ¿O qué nos podrías platicar al respecto? Buena aclaración. Los daños, pues serían tanto son similares como son diferentes. Similares en el sentido de que el daño puede ser el mismo en esferas como la laboral, la económica, la psicológica, incluso la biológica, y son diferentes en cuanto a la intensidad. Por la propia constitución física de las mujeres, ellas tienen menos, proporcionalmente tienen menos grasa, por lo tanto el alcohol se diluye más en el cuerpo de las mujeres, perdón, se diluye menos, tienen menos agua, más grasa, por lo tanto el alcohol se diluye menos, por lo tanto los niveles de alcohol que alcanzan con una cantidad similar a la que pudiera consumir un hombre del mismo peso, la cantidad del alcohol va a ser mayor y por lo tanto el daño o los efectos adversos también podrían ser mayores en comparación con alguien de sexo biológico masculino. Perfecto. Mario, ahí mencionabas también algo importante que es la esfera psicológica. Y siendo tu área de expertise, ¿no? Como psiquiatra, como especialista en adicciones, eh, ¿cuál consideras que es el impacto del uso nocivo del alcohol en la salud mental? Creo que, para no repetir lo que me parece que se ha repetido mucho en muchos otros foros, ¿no? Acerca de estos daños directos, me parece importante aprovechar la oportunidad que me brindan ustedes para hablar un poco del daño en relación al ocultarnos información de nosotros mismos. Como mencionaba, el uso nocivo de alcohol puede aumentar el riesgo de ciertos padecimientos como depresión o ansiedad. Y entonces se cae en un círculo vicioso en el cual la persona consume para controlar la ansiedad y al disminuir el efecto aumenta la ansiedad y por lo tanto la persona tiene mayor necesidad de consumir y entonces consume más para controlar un mayor nivel de ansiedad y por lo tanto después se siente todavía más ansioso y ahí se va. Entonces, en muchas ocasiones me parece que consumimos alcohol sin saber por qué realmente lo consumimos. Y esta parte que pudiéramos desconocer de nosotros mismos puede agravar el problema. Me parece que puede ser un riesgo justamente del uso nocivo. Entonces, preguntarnos el por qué consumimos realmente, ¿no? Y las respuestas que no se queden en es que me gusta, es que es un muy buen vino, es que era la ocasión, es que me invitó mi amigo, es que no sé, si no hay alcohol, no hay fiesta, etcétera. Todos esos motivos
que utilizamos cotidianamente y que nos los creemos al 100%, tienen el riesgo de ocultar información que puede agravar justamente cualquiera de estos padecimientos, ¿no? Consumir para controlar la depresión, consumir para controlar la ansiedad o consumir para controlar cualquier otro síntoma o cualquier otra circunstancia, ¿no? Consumir para poder hablar con mi pareja, consumir para poder convivir adecuadamente. Insisto, todo eso tiene el riesgo de aumentar la intensidad de cualquiera de estas patologías. Eso es bien interesante porque generalmente se le dice a las personas que analicen justo cuáles son los beneficios, ¿no? Los beneficios sociales, emocionales que les da este consumo, ¿no? Y que finalmente es parte importante de lo que perpetúa este comportamiento. Eh, Ahí algo que es interesante pensar es, entonces, para prevenir este uso nocivo del alcohol, ¿no? Como esta ganancia secundaria, ¿qué tendríamos que estar haciendo, ¿no? Con las personas a nivel como de salud pública, ¿no? O sea, si estamos reconociendo, ¿no? Que hay como este ocultamiento de información, como tú dices, a nosotros mismos, ¿qué es lo que nos está haciendo falta? ¿Qué herramientas tendríamos que estar desarrollando para no caer en estos patrones, ¿no? De relación con la sustancia que terminan siendo como una especie de muleta, ¿no? Emocional, que finalmente eleva muchísimo los riesgos a lo que nos exponemos, ¿no? Claro, claro. Pues muchas de las estrategias de prevención en general de adicciones o de dependencia de sustancias o de conductas adictivas en general van en el sentido de enseñarnos o entrenarnos a el manejo de emociones y el manejo en el sentido tanto de detectar las emociones, de saber que estamos sintiendo algo, después de ponerle nombre a esa emoción y después de recordar que las emociones son señales de que algo está ocurriendo y nuestro cerebro nos avisa por medio de estas emociones que algo está ocurriendo y entonces eh, iniciamos toda una serie de mecanismos para enfrentar esas circunstancias. Pero si nosotros no tenemos esa capacidad de detectar la emoción o de nombrarla, ¿no? De poder decir, esto es frustración, esto es enojo, esto es tristeza, esto es alegría, ¿no? Esto es sentirme humillado, esto es sentirme decepcionado, esto es sentirme aislado, en fin, toda la gama de emociones. Si no tenemos esa capacidad, pues obviamente no sabremos cómo enfrentar la emoción ni estaremos percibiendo la señal que nos está dando nuestro cerebro y por lo tanto no podemos resolver adecuadamente la situación y aumentar el riesgo de usar maneras no recomendadas para enfrentar las emociones como son el consumo de sustancias en general o el consumo de alcohol. Y entonces ahí nos vamos otra vez, ¿no? Entre mayor dificultad, más probabilidad de usar el alcohol, más probabilidad de que sea la única manera que utilicemos y más probabilidad de llegar a tener algún daño con el cual ya podamos asignarle esta entidad nosológica, ¿no? De uso nocivo de alcohol. Mario, para la gente que nos escucha, ¿cómo podrías decirnos qué es el consumo de alcohol del mexicano, ¿no? Yo digo, el consumo en general y qué de ese consumo ya se empieza a tornar problemático o especialmente riesgoso. O sea, ¿cómo podrías caracterizarlo? Claro, afortunadamente cada vez hay más organizaciones como ustedes, ¿no? Que se dedican a la prevención del uso nocivo de alcohol y hay más gente consciente de cuál es el consumo de alcohol recomendado, ¿no? O incluso algunas personas que han optado por la abstinencia. Pero me imagino que lo que te refieres es cómo consumen o consumimos la mayoría de las personas en este país y son consumos episódicos, ¿no? A diferencia de otros países en los cuales se toma bebidas embriagantes todos los días o acompañando la comida. En México normalmente no lo hacemos así, sino que más bien es una, dos, a veces tres ocasiones por semana y en esas ocasiones sí consumimos mucho.
¿no? Yo le agregaría tal vez un pequeño grupo de personas al día siguiente, después de un consumo excesivo, vuelven a consumir un poquito. Entonces, este consumo episódico aumenta también el riesgo de tener daños y por lo tanto de tener un uso nocivo de alcohol. Y en este caso, sobre todo, los daños más evidentes normalmente son de la parte social, ¿no? Como lo económico, accidentes automovilísticos, accidentes como caídas, golpes, peleas, riñas con la pareja, en fin. Mario, creo que el uso nocivo del alcohol, o sea, eleva tantos riesgos, ¿no? Porque algunos de los que ya hemos mencionado y se han dicho tanto en este tipo de espacios, como bien has señalado, pero si son tantos y tan variados, ¿no? Pero también las personas somos tan distintas, ¿no? Porque podemos tener cierta vulnerabilidad a una enfermedad en específico, a algunos, ¿no? A algunos grupos, tal vez, o algún gen que no les permiten, qué sé yo, metabolizar el alcohol bien, o estilos de vida que no favorecen ningún tipo de protección, ¿no? O sea, sedentarismo, sobrepeso o enfermedades crónicas. En fin, o sea, las sociedades somos un grupo muy heterogéneo de vulnerabilidades, por decirlo así. Y siendo el uso nocivo del alcohol un factor de riesgo para tantas condiciones, ahí, ¿qué recomendación le podrías dar a la gente en general como para que pueda valorar cuál es su situación particular frente a los riesgos del uso nocivo, ¿no? O sea, ante tanta incertidumbre y tantos riesgos, ¿qué debería hacer la gente? ¿Cómo debería de valorar su propia condición? ¿O cuál podría ser la recomendación para tomar una decisión respecto al consumo de alcohol? O sea, ¿me conviene, no me conviene? ¿En qué casos sí, cuándo no? Se me hace que hay mucha información, pero no siempre las personas pueden tomar las mejores decisiones en ese sentido. Claro, claro, claro. Lo primero que recomendaría yo sería, pues ahora sí que abrir la mente y tratar de verse uno mismo o vernos desde afuera, justo para poder detectar las cosas que normalmente no estamos viendo. Analizar el por qué se consume alcohol, ¿no? Y otra vez, eliminando estas primeras respuestas de, pues es que me gusta, que si no tomo van a decir que soy aburrido, o cómo poder estar en una fiesta sin consumir, ¿no? Quitando todos esos motivos, ver el fondo de por qué consume, ¿no? Hay una técnica en el enfoque psicoterapéutico que utilizo, que es la técnica de la flecha hacia abajo, en la cual después de la primera respuesta vamos preguntando por qué o eso qué significa para ti. Entonces, ante estas respuestas, por ejemplo, ves que me gusta, ¿no? ¿Por qué te gusta? Y entonces, con ese bajar, digamos, un nivel más profundo de la respuesta de la persona, ya propiciamos que la persona se ponga a pensar un poco más allá de este me gusta. Y ahí nos podríamos seguir a cada una de las respuestas, ir preguntando por qué, por qué, por qué, por qué, hasta llegar probablemente al fondo o a la verdadera razón por el cual la persona consume, ¿no? O ante estas respuestas como, es que si no consumo van a pensar que soy aburrido. Ok, si así fuera, si los demás pensaran que eres aburrido, ¿esto qué significaría para ti? ¿No? Y entonces otra vez te vas para abajo. Y creo que así, encontrando estos verdaderos motivos por los cuales consumimos, podemos enfrentarnos a otro tipo de problemas que pudieran estar ocultándose con el consumo de alcohol. Otro sería también desde un punto de vista diferente, vernos desde un punto de vista distinto, el detectar si realmente el consumo de alcohol ya nos ha causado un daño. Y otra vez, no esperemos que el daño sea perder el empleo o estar durmiendo en la calle o perder, no sé, la vista, un miembro en algún accidente automovilístico. No, a veces los daños son muy pequeños, ¿no? El daño
de no poder levantarte bien al día siguiente, el daño de tener un dolor de cabeza, el daño de tener diarrea, el daño de tener gastritis, ¿no? El daño de gastar 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos en una borrachera, ¿no? ¿Qué podrías hacer con ese dinero? ¿Para qué te serviría? ¿Qué sucedería si lo ahorraras? Si no te lo hubieras gastado en eso, lo ahorras y en 5 o 10 años, ¿cuánto tendrías? ¿No? ¿Qué harías con ese dinero? Entonces, todos esos tipos de daños que normalmente pasan desapercibidos porque los minimizamos, me parece que son datos, pistas, señales muy importantes de que ya podemos tener un uso nocivo y de que ya sería momento de hacer algo para modificar nuestro patrón de consumo de alcohol. Pero desde una perspectiva médica, como tal, creo que también es importante que la persona pudiera verse como un caso clínico, es decir, si en mi familia hay como antecedentes de ciertos tipos de cáncer, ¿no? Y yo estoy tomando en exceso, ¿no? Y estoy además fumando y no hago ejercicio, pues eso incrementa de manera diferente mis niveles de riesgo frente a esta enfermedad que si no tuviera ese antecedente, ¿no? Y si además, no sé, no fumara y además tuviera un estilo de vida activo. O sea, creo que las personas también podrían valorar, sí, los aspectos emocionales que me parecen fundamentales, ¿no? Sí, los aspectos sociales, pero también en los aspectos médicos, ¿no? Creo que como tú lo empezaste a decir desde el principio, me pareció excelente, vernos como estos entes integrales, ¿no? Y no nada más es una cosa, sino toda nuestra configuración personal, porque ahí es donde podemos ver nuestras vulnerabilidades, ¿no? Psicológicas, sociales y fisiológicas, ¿no? Claro, 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 claro. ¿No? Sí, 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 otra vez, ¿no? Olvidarnos durante la borrachera que tenemos un familiar con antecedente de dependencia al alcohol, pues no es algo conveniente, ¿no? Olvidarnos que nos detectaron hígado graso hace algunos meses, olvidarnos que tuvimos una caída durante alguna borrachera, pues tampoco es algo adecuado, ¿no? Toda esa información deberíamos de tenerla presente para prevenir situaciones similares o que se agraven situaciones que ya tenemos. Perfecto, Mario. Pues, no sé si tuvieras algún comentario final para cerrar este episodio de nuestro Shot de Ciencia en conmemoración del Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol, antes de despedirnos. No, pues antes que nada, de agradecerles mucho la invitación y el otro, pues creo que resumiría el rollo que les eché hoy recordando la frase de conócete a ti mismo, ¿no? Y conócete a ti mismo en el sentido de conocer los motivos y las razones más profundos por los cuales hacemos las cosas, ¿no? Y en este caso, ¿por qué consumimos alcohol? Perfecto. Mario, pues te agradezco muchísimo. Le agradezco mucho a todas las personas que nos escuchan en este momento o que nos escucharán después. Continuaremos llevándoles shots de ciencia para tener información científica de boca de expertos especialistas en el tema para continuar contribuyendo a un cambio cultural hacia la responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol. Muchas gracias y hasta pronto.